RTP. Y ahora sí, tenemos a nuestra primera entrevista con el tema que les había mencionado, Maffer y amigos conectados, la mediación en la justicia ecuatoriana. Nos acompaña el abogado Marlon Muñoz Izueta. ¿Izueta o Izurieta? Izurieta. Marlon, ¿cómo está? Buenos días, abogado. Buenos días. Él es director del CENSOL, que es el Centro de Mediación del país. Cuéntenos, ¿cómo se da la mediación en el Ecuador? Si bien es un tema voluntario, si bien es un mediador, un facilitador para resolver ciertos problemas, ¿cómo se aplica en el Ecuador? Bueno, importante mencionar que se cumple este 4 de septiembre, 28 años de la mediación en el Ecuador. Es todo un acontecimiento allá en el año 1997. Y la mediación es simplemente fácil de poderse coger este procedimiento, ya que la persona puede hacerlo antes, durante y después del juicio, ya cuando existe una sentencia. Y es sumamente fácil, digo, porque puedes presentar una solicitud directa a un centro de mediación, a un mediador, para que esta persona convoque a tu contraparte y de esa manera, a través de las técnicas, el entrenamiento de la programación neurolingüística, de la comunicación y la negociación, se pueda arribar a un acuerdo, haciendo, pues, separando las posiciones, detectando los intereses ocultos o los temas subyacentes y llegando a lo que verdaderamente interesa, que son los intereses y necesidades que tiene el ser humano. Decía 28 años de la intermediación, y eso nos lleva a qué nivel primero de conocimiento, que hay otra vía de solución, y cuántas personas se han incrementado en la búsqueda de la mediación como un espacio para resolver conflictos. Esa pregunta es sumamente interesante. La cuarta parte de la masa procesal de los conflictos a nivel judicial en el país están siendo resueltos por mediación. Eso es algo muy, muy importante. Quiere decir que en materia civil, penal, laboral, inquilinato, familia, niñez, están resolviéndose hablando de la parte judicial, sin tocar el tema de la parte extrajudicial, donde las personas asisten, no necesariamente deben tener un juicio, sino que inteligentemente resuelven su conflicto de forma directa, donde las partes son sus propios jueces y ellos deciden cuál es su sentencia a través de un acta, de un acuerdo que tiene el mismo valor de una sentencia de última instancia. O sea que se tiene que cumplir, porque en principio no se conocía, decía, no, pues puede estar a la voluntad de esta persona, no, realmente tiene que cumplirla. Un quinto, decía usted, de todo el sistema judicial. La cuarta parte. El 25%. El objetivo era primero decirle a la gente, aquí hay una vía, pero también lo otro era desahogar todo el sistema judicial que estaba colapsado, desde la 300.000 carpetas, fiscales que no se dan abasto y jueces tampoco. ¿Eso cuánto le ha significado al sistema de justicia de disminución de peso? Según lo que nos dice el mismo jurimétrico y el Consejo de la Judicatura. Así se llama, jurimétrico. Jurimétrico, sí. Ya, porque mide, que estoy aprendiendo. Mide los juicios, por eso se llama jurimétrico, mide la cuestión de cantidad de procesos, ¿no? Entonces, nos dice el mismo jurimétrico que, y el Estado, justamente el Consejo de la Judicatura, que poner una denuncia a un juicio vale $6.000. Solo una instancia vale $6.000. Imagínate, o sea, por parte del Estado, que está pagando todos los servicios, ¿no? Y a veces en el camino quedan abandonadas esas denuncias o juicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, la mediación hace un ahorro al Estado, al erario nacional, y hace un ahorro a las personas en costo, beneficio, en tiempo y en preocupaciones, estrés, insomnio, ansiedad, porque la gente no sabe, o sea, que está enfrentando un juicio o un conflicto. Entonces la mediación ayuda de esta manera a muchos profesionales, no solamente hablemos de abogados, tenemos mediadores, médicos, ingenieros, vendedores, temas inmobiliarios, psicólogos, todos, porque en todos lados está el conflicto. Entonces la gente está por todas las vías, en sus nichos, buscando solución. Abogado, usted habla mucho y sabemos, los que tenemos algo de conocimiento de leyes, sobre los beneficios de la mediación, cómo promueve, pues, que se solucionen problemas, que no se vaya a la justicia ordinaria, que a veces está muy colapsada, pero hablemos de la confidencialidad. ¿Qué tan confiable es la información que uno le promueve al mediador? Sí, eso es muy importante, el tema de la confidencialidad. Primero, ganas confianza, tanto con las personas jurídicas como las naturales. Hemos tenido situaciones que enfrentar directamente como centro de mediación, ya que tuvimos una acción extraordinaria de protección que la ganamos parcialmente, donde se defendió el principio de voluntariedad y de confidencialidad, ya que una jueza
nos solicitaba un expediente de mediación y lógicamente eso viola la confidencialidad, que es un principio sagrado y que está respaldado por los tratados y convenios internacionales. Entonces tuvimos que llevarlo hasta la Corte Constitucional y nos dieron parcialmente la razón, donde se protegió ese principio de confidencialidad, y esto es un beneficio porque las personas, al saber que su caso, su conflicto va a quedar confidencial, que nadie más puede revisar su proceso, es una ventaja a diferencia de los juzgados, donde lógicamente es público y cada quien te puede ver, revisar, pedir y examinar tu pasado judicial, o saber y de cierta manera enterarse de cosas que pueden ser muy delicadas. Claro. Y por eso es que por la mediación se va a la confidencialidad para proteger. Hemos tenido acuerdos de temas de patentes, hemos tenido acuerdos de temas de fórmula, donde todo es confidencial y lógicamente esa confidencialidad se extiende a todos los que forman parte del centro de mediación y a las partes, y lógicamente si se viola pues va a tener un principio de justamente poder cobrar daños y perjuicios por esa vulneración de esa confidencialidad. ¿Y se da mucho en la práctica que se viola la confidencialidad? No, al menos en el tema de mediación, como vuelvo y repito, hemos tenido que llegar hasta esas instancias de una acción extraordinaria de protección, pero al menos en el aspecto de los centros de mediación y los que trabajan bien, nosotros respetamos la confidencialidad, porque ese es nuestro beneficio que tiene y una característica esencial que tiene las personas para ir a mediación, es la confianza que se reviste, porque de esa manera dicen, bueno, yo resuelvo, tengo un valor de sentencia, y al final nadie se entera de las cosas que de pronto pueden ser una debilidad que se puede mostrar al resto de personas. Sé que estamos hablando sobre la mediación, pero hablaba del derecho y del trato igualitario. ¿Por qué en los casos de la justicia ordinaria sí es posible tener acceso a los procesos? Porque justamente son documentos públicos, justamente están en una judicatura. Sí, yo sé que son públicos, están en la judicatura, que también pudieran tener un bloqueo, pero ¿por qué en ese caso sí podemos ver todos los procesos después de ciertas instancias, ¿no? Al principio, claro, ¿no? Y no se pueden divulgar. Pero ¿qué hace que ellos que estén obligados a mostrarlos y en el caso de la mediación no? Porque existe una ley especial de mediación, que es de arbitraje y mediación, que nos dice que en el artículo 50, el 49 y 50 están blindados toda la información que se reviste dentro de los centros de mediación. En principio, porque las partes se sujetan a una jurisdicción convencional especial, que además del artículo 190 de la Constitución, que establece y lo reviste bajo ese principio, no tienen acceso más personas. ¿Por qué? Porque solo le interesa a las partes. No es un hecho público. En cambio, cuando ya se va a la justicia ordinaria, sea por materia por la fiscalía, o sea por la parte civil, lógicamente en un momento procesal llegará a ser eso público, porque debe de enterarse el resto de personas de la sentencia, del orden que se ha emanado un juez o una persona que administra justicia, y de cierta manera habrá que cumplirse eso. Eso ya sería en el sistema heterocompositivo, a diferencia del sistema autocompositivo, que es la mediación, donde son las partes los dueños de ese acuerdo. En 28 años pueden decir que han llegado a tener un cuarto de desahogo y tienen más trabajo. Sabía que habían dependencias de mediación tanto en las mismas oficinas del sistema de justicia ordinario, si cabe el término. Entendía también que lo tuvo, por ejemplo, la prefectura del Guayas. ¿Quiénes más? Para saber dónde las personas pueden acercarse, dónde están ubicados, dónde pueden encontrar un listado de centros de mediación. Sí. Eso era lo más sencillo preguntarle, y no sé por qué di tantas vueltas. Bueno, sí, ahora con el tema tecnológico podemos dirigirnos, y es importante que la ciudadanía lo sepa, dirigirnos a la página web del Consejo de la Judicatura, donde dice mediación, y ahí van a salir, se va a desplegar un listado donde dice centros de mediación autorizados por el Estado, en este caso por el Consejo de la Judicatura, donde están direcciones, teléfonos, correos, para que ese acuerdo que llegue en las partes tenga la seguridad jurídica de que ha sido lógicamente servido por un mediador calificado, habilitado, dentro de un centro de mediación autorizado, y que eso tenga el valor de una sentencia. ¿Qué costo tiene? Bueno, hay diferenciaciones, ¿no? Hay centros de mediación que tienen su gratuidad porque están cubiertos por el Estado en su presupuesto, pero en el caso nuestro, que somos un centro privado, también que sabemos que el conflicto ha afectado a las partes, trabajamos por resultados, que es importante. O sea, le decimos a la gente, vea, traiga su caso, si usted lo resuelve, nos cancela el valor. ¿Por qué confiamos tanto? Porque sabemos que de cada 10 casos que se presentan en mediación,
8 se resuelven. Y de eso depende también la experticia del mediador, porque no es nada más que tú vas y sientas a las partes ahí, no. El mediador debe tener un entrenamiento, experticia, vocación, Oiga, saber todo el proceso para poder atender a las partes en conflicto. Déjeme con una duda que me saltó, no sé por qué. ¿Será porque siempre hablamos de los niveles de corrupción en el sistema de justicia o la presión o extorsión que hay o intimidación a los jueces? ¿En la mediación han pasado casos de eso? Que alguien sabe, o sea, los dos fueron a tratar de solucionar, pero alguien está interesado en que se resuelva a su favor y lo comenzaron a presionar al mediador. Bueno, nosotros no decidimos, entonces ahí no tenemos nada que hacer porque no elaboramos, solo lo que hacemos es sistematizar el acuerdo de las partes, así que nosotros no decidimos sobre el conflicto o el acuerdo que van a llegar las partes, entonces son ellos los que al final y siempre los empoderamos y les hacemos ver que ellos son sus propios jueces. Que en principio, si hubiera un tipo de presión hacia el mediador, y si se hace algo contra norma expreso, contra la ley, sería nulo, porque así mismo lo dice la ley. O sea, no podemos hacer en mediación algo que sea sobre renunciamientos de derechos o algo que haya sido sobre presión, fuerza o dolo, para poder decir, aquí está el acuerdo, cúmplase porque yo quiero que se cumpla de esta hay manera. límites. En cuestión de problemas familiares, que puede ser violencia de género, por ejemplo, violación, manutención. En los temas de violencia contra la mujer y la familia están exentos, esos casos no se puede llevar a mediación, pero sí los colaterales, que son los alimentos para los niños, la tenencia, el régimen de visita, y ahora está el divorcio, que se puede uno divorciar en un día, en una hora. Siempre y cuando no tenga hijos y que repartirse. No, se puede resolver con hijos menores de edad y niños dependientes. ¿Y cómo hacen con la tutela? Hacen la tenencia a favor de uno de los padres. Pero llegan a un acuerdo. Por supuesto, y eso no tiene que estar revisado por una instancia superior que vele por el bienestar del niño, porque imagínese usted que a lo mejor por comodidad uno de los papás acordó tenerlo siempre, pero no necesariamente es el mejor lugar para el niño. Claro, aunque el Estado también se equivoca a veces en esa tenencia y ya no es obligatoria que sea en principio la madre. Así es. Exclusivamente la madre. Justamente ese fallo constitucional iba del artículo 106, 105 y 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Que sea el padre o la madre más estable, así dice la normativa. Emocionalmente, que es lo más importante. Económicamente y de todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede ahí? Para salvaguardar el interés superior del menor, lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, si quiere una tenencia un padre porque dice que es la persona más estable, emocionalmente, económica, qué sé yo, lo que sea, las situaciones que puedan darse, porque cada caso es diferente, cada familia es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que previamente haya pasado primero por la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, o que haya tenido un informe técnico de una judicatura, o que estén en un proceso y de pronto al padre se le haya dado la tenencia temporal, digamos así, o previa de los menores. Entonces, y ahí de pronto, más allá de ese filtro, viene la madre que dice, sí, la verdad, yo no puedo tener los niños porque hay casos subgéneros, ¿no? Porque tengo nueva pareja y mi pareja nueva no los quiere, porque me voy a ir fuera del país, porque no puedo por trabajo, porque tiene una enfermedad catastrófica. Sí. Entonces, hay muchos casos, dependiendo de cada situación, que uno debe justificar y ver que el acuerdo que se haga sea sobre el interés superior menor y que no viole esos principios para que más adelante, posteriormente, sea más bien, en vez de un conflicto, se dé un problema mucho más grande. Ya, en el caso de la justicia ordinaria, cuando hay estas disputas, puede ser el término, por la tenencia, se pueden revisar en algún momento, ¿no? De repente yo te digo, oye, me parece que ya no, me parece que ya resolví mi problema, deja que podemos cambiar los horarios. En el caso de la mediación también, en este caso en particular, no es que esa rajatabla y esto hasta que el niño cumpla los 18 años. Esa es la única excepción que tiene la Ley Especial de Arbitraje y Mediación, la excepción en el artículo 47, inciso último, donde dice que todos los asuntos de niñez y adolescencia y alimentos serán revisables en el tiempo. Y en alimentos ustedes también lo tienen que hacer en función de la tabla y del SUPA. Por supuesto, a nivel de la tabla abrimos un SUPA, pedimos el certificado bancario, los centros de mediación están autorizados para abrir SUPA, entonces nosotros a través de los pagadores judiciales se abren los códigos SUPA y además se fija en base de la tabla y que lógicamente no sea inferior a lo que un niño debe recibir por conceptos de alimentos. Y como tiene efecto de sentencia, quien no cumpla con el aporte también tiene las le va a sacar el apremio, y no solamente para alimentos, sino también para régimen de visita, para tenencias. Cuando incumple uno de los progenitores, se puede igual pedir el apremio personal o el allanamiento del domicilio. Ahora, por porcentaje, ¿cuál es la razón por la que las personas más buscan la mediación en estadística?
por economía de tiempo, por economía de costos y por resultados. Los resultados donde las personas tienen la palabra final. Las partes son los actores principales, entonces aquí no hay un tercero, como en el juzgado te dicen, bueno, esperemos a ver qué pasa, no sé qué va a pasar. Además, pensaría yo que también como el mediador es un experto, un experto en facilitar el diálogo, ayuda mucho a las partes cuando están en un conflicto, que un abogado, que siempre el término abogado ya genera un estrés adicional. No debería de ser así, pero en la práctica... El abogado del otro. Claro. Es que el tuyo te da paz, el del otro te puede poner nervioso. En el caso de la justicia, incluso ya cuando haces una evaluación final, depende del resultado que tengas. Si no me beneficia, la justicia está vendida, comprada. En el caso de la mediación puede llegar a un acuerdo. Pero, y de los casos que más se presentan, ¿cuáles son? Tenencia, tierra... familiar, laboral, vecinal. En temas civiles podemos hablar de temas de cobro de deudas, de cumplimiento de contratos, en inquilinato, laboral, temas de niñez y adolescencia, en asuntos de que tienen que ver con entrega de bienes, de pronto una persona que tuvo que se ha apropiado de un bien y de pronto ahí la recuperación de ese bien, Abogado, en temas de tránsitos, de vehículos, daños. Muchísimo tránsito. Penal también, en la materia de acción privada. ¿Qué costo tiene aproximadamente una mediación? Este es totalmente accesible. Nosotros tenemos una tabla que va del 2% hacia abajo. O sea, a mayor cuantía o mayor valor del conflicto, menor costo en el tema de resolver su caso. Entonces, alguien que de pronto tiene un costo un poquito elevado y dice, bueno, yo con el 1% que les pague puedo resolver mi caso, a diferencia del tiempo, dinero, costos que voy a llevar en una judicatura, me voy a ahorrar y voy a tener una sentencia en la mano para poder ejecutarla en el caso de incumplimiento, que es lo que yo les digo a los colegas abogados. Les digo, aquí a través de la mediación se puede hacer un bypass, hablando en estos términos, a la justicia, porque te ahorras hacer todo el tiempo procesal, y si ya te incumple en la otra parte, lo que haces tú llevas a un juez donde le ejecutas el acta y te manda un auto en la citación, te dice pague y emita bienes para embargo y le dan un término de 5 días para cumplir. Mucho más rápido, mucho más ágil. En el caso que de ustedes que es privado es costo, pero hay que recordar que también hay de forma gratuita, ¿no? Pública, para que puedan también acceder. Abogado Muñoz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la... RTP